ahí. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos todos porque hay ruido de fondo, así podemos escuchar bien. Cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo mientras hablo, pueden levantar la manito. Si ven abajo, hay una carita con un signo más que dice reacciones. Si tocan ahí, hay una manito que levanta, a mí me lo avisa, así que no hay ningún problema, pueden preguntar. Bueno, seguimos. ¿Cómo definimos una salud sexual, podríamos decir? Bien, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esa es la definición que nos deja la Organización Mundial de la Salud con respecto a la sexualidad sana. Una de las preguntas que más me hacen con respecto a esto de la letra G y demás es, por ejemplo, hay alguien que tiene el micrófono prendido, si por ejemplo se puede ver la homosexualidad. Esperen un segundo que estoy buscando quién. Ahí está. En realidad, mi respuesta siempre es la misma. ¿Cómo lleva la homosexualidad esta persona? ¿De manera frustrante, traumática, o lleva su sexualidad con total orgullo, placer y sin ningún problema? Si es la segunda opción, entonces la homosexualidad no puede verse en la escritura. Es lo mismo que decir si podemos definir la escritura del hombre como de la mujer. ¿La podemos distinguir los grafólogos? En realidad lo que podemos distinguir son las energías masculinas y femeninas. Y nuestro cerebro es el mismo. Se activan diferentes partes, hemos desarrollado como hombres o mujeres diferentes zonas más desarrolladas que otras, porque nuestras actividades han sido diferentes a lo largo de toda la historia como seres humanos, pero no podemos definir si un escrito es de un hombre o una mujer. Sí podemos definir si a esa persona que escribe tiene más energía femenina o más energía masculina. ¿Quiere decir que es amanerado siendo un hombre si tiene energía femenina? No, para nada. Y esto está bueno que lo veamos ahora, esto de la energía femenina masculina. La energía femenina tiene que ver con todo lo que es la sensibilidad, la contención, la empatía, el cuidado. La energía masculina se relaciona más a todo lo que tenga que ver con la acción, la protección, el hacer, el cuidar, el luchar, el defender. Y tanto hombres como mujeres tenemos tanta energía femenina como masculina, siempre predominante una sobre la otra, ¿no? Por eso hay mujeres que tienen mucha capacidad de acción, de hacer, de llevar adelante, de proteger, son empoderadas, son independientes. Esa es su energía masculina saliendo a relucir. Y hay muchos hombres que son muy sensibles, que son más bien pasivos, muy empáticos. Bueno, esa es una energía femenina que está por encima, ¿no? Pero lo mismo va a pasar en este caso con el tema de la sexualidad. Nosotros no podemos ver si una persona es homosexual, salvo que la lleve con una frustración muy grande, que no sea libre. Y es lo que pasa con la mayoría de las personas que tienen, por ejemplo, homosexualidad o cualquier otro tipo de problema a nivel sexual. No digo que la homosexualidad sea un problema, para nada. Por suerte, a lo largo de la historia, en el DSM-5, que es el manual de psiquiatría, se descartó como un problema mental, como una enfermedad mental, y hoy en día ya no se considera un enfermo mental alguien que es homosexual, cosa que sí pasaba hace 50 años atrás. Lamentablemente. Pero bueno. Bien, otro término importante porque lo vamos a usar un montón. La libido. La libido, para Freud, era esa energía sexual. Vieron que Freud era muy de esto de que nos impulsaba y nos movía la energía sexual. Pero después viene su alumno, Carl Jung, y dice, no, no es solamente lo sexual. La libido tiene que ver con el total de la energía psíquica, con eso que nos mueve, nos impulsa como seres humanos a hacer, a reaccionar, a movernos, ¿no? Entonces, por ahí también hay esto de que hablamos de libido y se relaciona automáticamente solo puramente a lo sexual, cosa que en realidad es la energía que nos mueve.
Sí, cuando nos referimos a esta libido sexual, es esta energía sexual de la cual todo ser humano adulto pone en manifiesto, bueno, empieza a crecer el deseo o no, empiezan a los problemas. Hay algunas personas que tienen trastornos dentro de lo que es el área sexual, que son las parafilias, que hay más de 550 parafilias. Algunas graves y otras no tanto. Ya vamos a hablar de ese tema un poquito. Bueno, ¿dónde vemos nosotros, grafólogos, esta libido, este deseo, esta pulsión que viene de la parte instintiva nuestra? En las jambas. Las jambas son las letras que van hacia abajo, como la J, la G, la Q, la P. Todas las letras que toman la zona inferior son letras que se relacionan al área de la libido, de la canalización de esta energía. Por eso hay que analizar el todo, no solamente la letra G, que es la que más nos indica esto de lo sexual, junto con la Q y junto con la J. Son las tres letras que por excelencia nos hablan de esta libido sexual de una persona. Pero siempre analizando el todo, vuelvo a repetir. Bien, esto para que quede clarito también. Y ahora sí, otra definición importante antes de entrar en los ejemplos es el deseo sexual. El deseo sexual abarca muchas cosas. Por ejemplo, los sentimientos sexuales, el impulso hacia lo sexual, la fuerza que nos mueve al encuentro íntimo con otras personas. Nos motiva a relacionarnos, a buscar relaciones interpersonales, a mantener relaciones afectivas y sexuales. Siempre detrás está esto de que somos una especie que lo que busca es desarrollarse, lo que busca es permanecer buscando la adaptación siempre en medio, porque intentamos sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, ese deseo sexual viene acompañado de la reproducción, que es importante para el ser humano porque significa que sigue nuestra especie, ¿no? Como animales. Bien, pero el ser humano tiene toda esta parte emocional que va junto al deseo sexual, que lo hace mucho más enriquecedor, ¿no? Y a veces también hay ciertas fantasías que terminan siendo peligrosas. Así que un poco de todo eso vamos a ver. Quería entrar primero en estos conceptos básicos y fundamentales. Perdón, ahí justo leo algo de Isabel que dice, pero antes se podía. En la biografía de Augusto Wells hace clasificación, pero los tiempos cambian. Sí, por supuesto que Augusto Wells es una eminencia en cuanto a la grafología. Yo no soy muy partidaria de decir que se puede ver la homosexualidad, porque he comprobado yo, desde lo personal, escritura de personas homosexuales que llevan su homosexualidad con total libertad, sin problemas, y no hay indicios de homosexualidad, como si no existiera. Ahora, la homosexualidad puede estar acompañada de muchos otros problemas, como el abuso sexual, por ejemplo. Hay muchas personas, esto también lo comprobé personal, no digo que salgan los libros esto, pero la mayoría de las personas tenían un historial de hombres y mujeres. La mayoría tenía un historial de abuso sexual y eso queda guardado en nuestra psiquis. Es muy difícil superar un abuso sexual. Por eso también tiende a verse en la escritura, ¿sí? Y eso a veces genera otros problemas que también tienen que ver con el área sexual, por supuesto. Lo de escritura de hombres y mujeres, volviendo, perdón, para contestarle a Isabel que escribió, sí, yo creo que en la mayoría de las mujeres hay ciertos signos gráficos que nos identifican muy bien, pero también he visto que aparecen en hombres. Por eso no soy partidaria de decir y clasificar hombre-mujer, escritura de hombre-mujer, sino más bien hablar de energías que predominan en las personas. Porque si no, imagínense que un hombre que piensa como mujer, que siente, tiene mucha sensibilidad, mucha empatía, de pronto no lo vemos en movimientos rectos, en ese tipo de escritura más de hombre, ¿no? Entre comillas. Y se puede perfectamente confundir con la escritura de una mujer. Si ya pasó una vez, quiere decir que algo tenemos que replantearnos, ¿sí? Bueno, volviendo. Si ustedes ven que yo hablo muy rápido, me avisan,
Uy, sigue entrando gente. Bueno, gracias. Para seguir, para los que no tengan mucha idea de grafo o apenas hayan hecho algo básico, les cuento o les refuerzo esto de las 3 zonas gráficas que tiene que ver con 3 puntos importantes en la vida de un ser humano, que es su parte racional, su parte emocional y su parte instintiva. Nosotros grafólogos en la escritura tenemos 3 zonas gráficas gracias al maestro de Max Pulver, que en el año 1931 más o menos realiza esto de la teoría del simbolismo espacial, o sea, la simbología del espacio, determinando que había 3 zonas gráficas importantes que tenía que ver con la zona superior, relacionada a todo pensamiento, ideales, fantasías, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cabeza, todo lo que está arriba en la escritura. En este caso puse una letra F en cursiva, que es la única letra de todo el abecedario que ocupa las 3 zonas gráficas. No hay otra escritura, no hay otra letra que ocupe las 3 zonas gráficas a la misma vez. Pero toda letra que va hacia arriba, que se llama AMPA, o también la llaman cresta, por ejemplo la H, la T, la L, la D, todas esas letras, hablando de la cursiva y la imprenta minúscula, son AMPAs. Y las AMPAs, analizar las AMPAs nos habla de esto de poder observar qué tantos ideales tiene una persona, cómo es su parte racional, ¿sí? También la conexión con lo espiritual, todo eso se puede ver en la zona superior. En la zona inferior, movimiento hacia abajo, por ejemplo, la letra G, la Q, la parte de abajo de la F en cursiva, la letra J, la Y, son todas letras que son jambas o pies, no sé cómo la conocen. Eso de las jambas nos hablan de la parte más instintiva del ser humano, lo que lo conecta con lo material, lo biológico, por ende lo sexual, ¿sí? Hacia abajo, las jambas. Y toda letra del abecedario, incluyendo la imprenta mayúscula, todo ocupa zona media. La zona media es por donde pasan todas nuestras letras, algunas solo quedan en la zona media, como letras como la M, la N, la A, la O, ¿sí? Esa es nuestra parte emocional. Ninguna letra se escapa de eso, porque somos seres emocionales que razonan. Y no dije al revés, dije seres emocionales que razonan luego. Siempre la emoción está primero y luego el pensamiento, aunque nos hayan hecho creer lo contrario, que por ser humanos nos diferenciamos de los animales por nuestra razón. Sí, es verdad, pero somos seres emocionales primero. Y esto tiene una explicación a nivel cerebral, con nuestra amígdala cerebral que despierta. Bueno, quienes han estado en otros talleres o charlas, sobre todo en esta de las grafoneuroemociones, ahí explico bien cómo es este proceso cerebral de por qué primero la emoción y después el pensamiento. Interesante para buscarlo, esto lo aclara mucho las neurociencias, ¿no? Bueno, toda letra en zona media nunca se va a escapar porque siempre lo emocional nos va a guiar. Somos seres muy emocionales. Y por emoción no se entienda sentimientos, no es lo mismo. Por un lado vienen las emociones que son biológicas, porque no hay emoción sin cuerpo, por eso no son tan controlables. Y por otro lado vienen los sentimientos que son el resultado de nuestras emociones. Las emociones básicas son 6. El miedo, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, y me falta una, y el enojo. ¿Lo dije? No lo dije. Y el enojo. Esas son nuestras 6 emociones básicas que todo ser humano a lo largo de la historia nadie le enseñó a sentir, sin embargo venía con él. Para todos los miembros de esta especie son reconocibles muy fácilmente, ¿sí? Nadie nos enseñó la cara de enojo a cómo hacerla, sino que ya lo traíamos instintivamente, biológicamente en nuestros genes. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero quiero decir, las emociones son biológicas. Pero también esa zona central de nuestra escritura no solamente nos indica esa forma de reacción de las emociones, sino también los sentimientos, nuestra parte sentimental.
Los sentimientos son producto de nuestras emociones. Ahí tenemos, por ejemplo, el amor, la compasión, ¿sí? ¿Qué otro sentimiento podemos tener? No sé, la culpa. Son todos sentimientos que parten de una emoción primaria. Y eso también lo vamos a ver en la zona media. En este caso vamos a ver la G, la letra G, que tiene que ver con la canalización de lo sexual, y la parte central en ese óvalo que hacemos, vamos a ver ese afecto puesto en lo sexual, ¿sí? Recuerden que la zona media tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos. Bueno, ¿qué tanto afecto le ponemos a lo sexual, a la sexualidad? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Apenas lo podemos comunicar? ¿No? ¿Somos más enamoradizos, menos enamoradizos? Bueno, ahí vamos a ver diferentes ejemplos. Ustedes lo que pueden hacer es escribir una frase que tenga varias letras G para ir viendo qué predomina en ustedes, porque tampoco es hacer una G y ya está. Nosotros vemos el predominio de los signos gráficos. Entonces, pónganse a escribir una frase como: el gato gris engorda, no sé, algo que tenga muchas letras G. Entonces ustedes van viendo qué signos gráficos van predominando. Ya tenemos medio de memoria nuestra escritura, ¿no? Bueno, si hago dobles repasos, si el óvalo está abierto, si la jamba, o sea, la zona inferior me sale muy grande o muy pequeñita, si está estrecha o muy inflada. ¡Wow! Tenemos muchísimas, pero muchísimas posibilidades de G. Pero lo que analizamos básicamente es el óvalo por un lado, la jamba, eso que va hacia abajo, por otro, en cuanto a su tamaño, lo que les decía, ¿no? Si es ancho, si es estrecho, si es largo, si es corto, si tiene alguna particularidad, ¿no? Si hay torsión, es decir, un movimiento torcido, la letra G debería bajar en un movimiento de extensión hacia abajo por la derecha, no por la izquierda. Si yo bajo por la izquierda, se llama torsión, es un eje invertido, es decir, baja por el lado contrario. Ya vamos a hablar de la G torsionada. Esa jamba es la parte, esta fuerza de la libido, cómo llevamos adelante, cómo la envolvemos y la forma en que sacamos esa libido, o sea, en un trazo final, que puede estar unido o no a la letra siguiente, es esa canalización. ¿Cómo lo canalizamos a esa energía con respecto a la entrega al otro? Porque estamos hablando de, si hablamos de la parte sexual, seguramente hay una entrega, ¿o no? Bueno, la G en hélice sí está torsionada, pero tiene una forma particular que parece una hélice, ¿sí? Miren, lo que vamos a ver hoy, vamos a centrarnos más que todo en la letra G cursiva. Yo sé que no todos escriben en cursiva, pero, bueno, quien quiere especializarse en esta parte, por supuesto que se ven los 3 estilos de letra. Para no hacerla tan larga hoy, me centré más que todo en la cursiva. Podemos ir hablando de la imprenta a medida que avanzamos. Traten de escribirla en cursiva, a ver qué tal les va. Por ahí no tenemos tanta práctica con la cursiva y nos cuesta un poco más. Yo, por ejemplo, mi firma es en cursiva, mi escritura es en imprenta, lo que en mi firma también tengo G, porque soy Magali Gandulio, tengo 2G, así que también pueden hacer eso si ustedes tienen en la firma, si se lee, si es legible, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera acotar algo, decir algo, preguntar? ¿No? Bueno, cualquier cosa me avisa. Ah, no estoy viendo la pantalla, si hay alguna manita. Bueno, vamos a diferentes ejemplos. Acá les puse 3 con respecto al óvalo. Hay muchos más, pero estos son los más básicos. Está bueno hacer una comparación de óvalo, que era la parte del afecto, con respecto al eje. Ese óvalo puede estar muy pequeño con respecto al eje, o sea, un eje largo con un óvalo pequeño. Ese óvalo puede estar muy grande con respecto al eje y puede estar abierto o cerrado, ¿sí? Yo acá les puse ejemplos. Acá tenemos 2 ejemplos. El de la izquierda es un óvalo grande con un eje pequeño. ¿Lo ven?
Acá en realidad lo que quedó corto, lo que quedó muy pequeño en la izquierda, es el eje, es esa fuerza del impulso. Y en el lado derecho tenemos todo lo contrario, tenemos un óvalo grande, un óvalo pequeño con un eje grande, bastante alargado, que tiene otras particularidades que analizar también. Con respecto a este signo, podemos decir que cuando es pequeñito el eje, como el de la izquierda, hablamos de que es una persona con el eje grande, ¿no? Porque si todo es pequeñito, bueno, es otra forma de análisis, pero si el óvalo es pequeño con el eje grande, podemos hablar de cierta timidez. Acá, no, acá tenemos el de la derecha, el de la derecha, ¿sí? Cierta timidez a la hora de expresar los afectos en el sexo. Habla de egoísmo que no le permite manifestar el afecto, deseos no confesados. Muchas veces en estos óvalos pequeños con ejes muy grandes aparecen esas personas que tienen muy guardados secretos o fantasías sexuales que sabe que no puede revelar o expresar porque van a ser condenados socialmente. Hay ciertas prácticas que están admitidas en ciertos lugares que se dedican a eso. Pero sabemos que socialmente mucho de lo que sale de la norma, de lo esperable con respecto a la sexualidad, que ya es un tema complicado, es juzgado, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo concreto. Los fetiches. Los fetiches están dentro de las parafilias, es algo, un fetiche, para los que no saben, es que el placer sexual lo genere, no sé, ¿qué puede ser? La ropa. Espera un segundo. Cierta ropa, ¿sí? Las polleras, vamos a poner uno concreto. Que un hombre no puede excitarse sexualmente si no es que la mujer se pone una pollera. Como eso puede haber un montón, ¿eh? Imagínense que fetiches hay muchísimos. Bien, eso en realidad no es algo perverso, como sí hay otras cosas, parafilias muy perversas, pero la persona sabe que tiene que callar porque si lo dice puede ser juzgado o puede ser, no sé, señalado con el dedo, entonces calla. Los fetiches es muy común encontrar este tipo de G y en las parafilias también. Y después vamos a ir a otras cosas perversas y les voy a mostrar escrituras de violadores y asesinos seriales muy conocidos, que van a ver que las jambas siempre están largas. Esos pies siempre son largos. Y los óvalos de alguna forma quedan pequeños o estrechos. Lo que nos habla de esas cosas que no se pueden decir. ¿Mm? Si ustedes tienen esta forma de G, no se asusten, no es que tienen una parafilia ni que tienen un fetiche, pero sí seguramente hay deseos no confesados, calladitos y guardados, o puede haber cierta timidez. También podemos decir que el óvalo pequeño con el eje grande son estas personas que tienden a las relaciones sexuales, pero sin tanto afecto. Es probable que no lleguen tanto al enamoramiento como sí pasa con el óvalo grande. El óvalo grande con el eje pequeño nos habla de mucho afecto puesto en el área sexual. Gran sensualidad puede haber, afectuosidad. A veces pasa que hay escasa vida íntima, entonces mucho afecto, poca canalización, no sé si me entienden, para no ser demasiado expresiva. Bueno, esto de que dice, ¿no? Mucha condición de amante, pero poca acción, podríamos decir. Tendencias a veces incluso a escasas fantasías. O sea, acá hay que analizar el todo para entender qué camino de interpretación debo tomar. Si hay mucha sensualidad o hay muy poca, porque justamente el eje es corto, entonces la comparación me va a permitir entender. No es lo mismo que yo tenga un óvalo grande con un eje corto, pero que baje de manera correcta a que yo lo tenga todo torsionado, como en este caso que les mostraba anteriormente, ¿no? El de la izquierda no solamente es un óvalo, que encima tiene pastosidad, para los que conocen lo que es la pastosidad como una particularidad de la presión, saben que no es un muy buen gesto, y además baja todo torcido, esa G debería haber bajado por la derecha, no por la izquierda, ¿sí? Así que siempre hay que ver cómo está hecho el óvalo, cómo está hecha la jamba, a veces es más positivo que otras.
pero en general significa un poco de esto. El óvalo abierto, también tenemos que analizar hacia dónde está abierto, porque no es lo mismo que mi óvalo, como en este caso esté abierto a la izquierda, que esté abierto a la derecha. La simbología del espacio en grafología nos indica que todo lo que está a la derecha es hacia los otros. Por lo que si mi óvalo está abierto a la derecha, es una apertura al otro, pero sin excesos, porque si mi óvalo se deforma tanto que parece una U, ya estamos hablando de algo bastante negativo. Si yo tengo un óvalo abierto, hay generosidad en esto de lo sexual, hay buena relación, hay esto de poder expresar al otro lo que necesito, lo que quiero, lo que me hace bien, ¿sí? Ojo, porque puede ser de expresar también algo que sea una fantasía o algo peor que puede ser una parafilia, sadomasoquismo, por ejemplo. Ya les voy a mostrar la escritura de un sadomasoquismo. Bien, por momentos el óvalo abierto también puede indicar falta de discreción, es decir, esto de, bueno, expreso, pero ya lo estoy expresando de una manera demasiado abierta. Y sobre todo hay un criterio libre de lo que es la sexualidad y el sexo, la parte sexual. Eso es la apertura. Los óvalos abiertos no están nada mal, están buenos porque nos habla de apertura de los sentimientos y de las emociones, expresión, comunicación. Pero en el caso de la derecha, en este caso, que queda abierto a la izquierda el óvalo, en este eje que no es nada positivo, nos habla que esta persona está abierta a ciertas fantasías, pero sabe que no puede expresarlas. Si estuviera a la derecha ese óvalo abierto sería otra cosa, lo estaría expresando a lo social, ¿no? A la derecha tenemos los otros, a la izquierda estoy yo. Sabe perfectamente lo que desea, pero no lo puede expresar, ¿sí? Entonces termina siendo un óvalo bastante negativo cuando podría haberse vuelto positivo. Además hay fractura, bueno, hay varias cosas negativas. Negativas, a ver, no soy yo quien juzga lo lindo de lo feo, lo bueno de lo malo, sino quiero decir que hay una sexualidad que no se está viviendo con salud, con respeto, a ver, no sé si la está pasando muy bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando algo falla en todos estos conceptos que hemos visto de sexualidad sana, la persona sufre. Y cuando hay deseos incontrolables, demasiado impulso, fantasías que saben que pueden dañar a otro, bueno, ahí empieza el sufrimiento de la persona, ¿no? Somos seres que buscamos constante adaptación al medio. Si no hay ningún... si, no, si no hay nada... no sé qué iba a decir, pero bueno. Bueno, no, tiene que ver con la sexualidad sana, es disfrutar. Disfrutar. Iba a decir esto, hay, por ejemplo, los violadores saben en ese trastorno antisocial de la personalidad, porque pueden llegar a ser psicópatas. En este trastorno ellos tienen plena conciencia o juicio de realidad. Saben perfectamente lo que hacen. Saben que violar o abusar o agredir a alguien sexualmente está mal. Y saben cuáles son las consecuencias. Pueden ir presos, pena de muerte si en Estados Unidos, bueno, en algunos estados. Lo saben, pero aún así es un deseo incontrolable. No lo pueden controlar o lo controlan en ciertos momentos de día, pero de noche salen a hacer cosas. Esa persona que sabe que está mal hacerlo, que no tiene conciencia de enfermedad, porque el trastorno de personalidad justamente lo que tiene antisocial tiene plena conciencia de lo que está haciendo, pero no hay conciencia de enfermedad. Para él es parte de su yo. Ese comportamiento desadaptado lo tapa, porque sabe que a nivel social eso no se puede hacer. No porque sería por su propia moral, pero es porque sabe que va a ser condenado. Las personas que sí llegaron a un trastorno antisocial de la personalidad, que lo que hay justamente es falta de empatía, falta de culpabilidad, cosificar al otro,
El que sufre una parafilia y sabe que puede dañar a otros, sufre mucho. Y a veces lo hará, pero sabiendo que está generando daño y eso le genera frustración, malestar, sufrimiento, ¿sí? Entonces hay que ver qué hay detrás de esto. Si la persona de la derecha tiene una parafilia, no la está pasando bien. Les voy a mostrar la escritura de un violador que no indica tan pesar, ¿sí? Pero siempre tengan presente que somos seres que buscamos adaptarnos. Y cuando cometemos comportamientos desadaptados, siempre queremos taparlos, porque sabemos que a nivel social, no ser parte del grupo, a nivel cerebral, es igual a muerte. Quien era excluido de los cavernícolas, quien era excluido del grupo, era muy probable que no sobreviviera. Y eso quedó a nivel biológico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Espero no aburrirlos mucho, yo sé que hablo un montón, que no me cuesta nada hablar a mí, pero frénenme cualquier cosa. Prometo no hacerla muy larga. Bien, otra forma de analizar el óvalo con respecto al eje es cuando está separado. Y ojo acá, porque hay una forma de separar que no se ve y aún así está fracturado. Nosotros grafólogos a esto le llamamos fractura o disociación entre óvalo y eje. Y a veces está tan bien hecho que parece que es un solo movimiento, cuando en realidad son dos. La forma correcta, miren, la voy a dejar de compartir un segundo para poner la pizarra. Miren esto, interesante. Y acá es donde tenemos que afinar el ojo los grafólogos, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que el ojo a simple vista ve. La forma correcta de hacer una G, más o menos, digo más o menos porque es bastante complicado con el mouse, es esa, ¿no? Esa es una G caligráfica. Tiene un movimiento de arco, de ida y vuelta, ¿sí? Y va hacia abajo. Incluso hasta está abierta a la derecha. Mi forma de G, a ver si alguno lo tiene también, es esta. Yo hago la G en cursiva, así. Eso se llama doble repaso. El doble repaso se llama porque por aquí pasa 2 veces el trazo. Es una forma de no cortar el movimiento y hacer el eje unido al óvalo. ¿Sí? Ahí está todo unido, está hecho de una sola vez, de un solo tirón, digamos. Ahora, un óvalo disociado o un óvalo fracturado con respecto al eje puede ser de esta manera. Que yo haga el eje por un lado y la jamba por el otro. Si yo lo miro de lejos, parece que está hecho todo de una sola vez. Sin embargo, hay fractura, hay un quiebre. Óvalo por un lado, eje por el otro. No hace falta que literalmente esté separado, que puede que pase eso también. Si pasa esto, que nosotros tenemos, yo les doy un truquito siempre a mis alumnos de cómo ver si la G está fracturada, porque si la abreacción, es decir, el cierre y la apertura está a la izquierda, quiere decir que no hay manera de unir con el eje, que el eje baja por la derecha. Entonces acá, siendo muy observadores, esos de la derecha son fracturas y los de la izquierda son movimientos en una sola vez, ¿sí? Tanto el doble repaso como el arco nos permiten no cortar el movimiento. Entre comillas sería lo correcto. No debería cortarse el movimiento cuando estamos haciendo una cursiva, ¿sí? Volvemos al PowerPoint. Cuando está disociado o separado, nos habla de que la conducta también se disocia o se separa, es decir, la persona inconscientemente separa mucho lo afectivo de lo sexual. Por supuesto, siempre corroborando con otros signos gráficos, pero hay un quiebre. Y ese quiebre se puede dar por infinitas posibilidades. La más común de todas es cuando, bueno, no hay actividad sexual por vejez, por enfermedad física, por enfermedad mental. Lo he visto mucho en los casos de abusos sexuales, o sea, víctimas de abusos, donde la persona inconscientemente, bueno, es todo un proceso el que se genera a nivel mental con el trauma de un abuso, que se separa lo afectivo de la canalización. Se puede dar porque hay una parafilia, entonces la persona, mucha actividad sexual
por ejemplo, un sadismo o un masoquismo sexual, poco afecto, ¿tá? Como separado, cortado, disociado, la energía. Puede darse por enfermedad también, ¿no? Eso sí lo dije. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en esta persona. Y si ustedes lo tienen separado, si se han dado cuenta que lo separan, bueno, hay que empezar a indagar qué puede ser de todo lo que acabo de decir, ¿sí? Y el óvalo muy cerrado es, por ejemplo, lo que les mostré que hacía yo, que es un doble repaso. Eso es muy cerrado, porque cierra doblemente. Uní dos palabras ahí. Cierra doblemente, muy cerrado. Cuando nosotros tenemos los óvalos de esa manera, somos personas que tendemos a cerrarnos mucho en el área afectiva. Es como un resguardo, una protección, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una intimidad muy reservada, muy nuestra, que no vamos a andar contando, ni, es más, a veces no hace confidencias, no cuenta su vida sexual a nadie, o estas fantasías sexuales tampoco las cuenta, tampoco las expresa, le cuesta un poco más. Debo decir que hay que tener cuidado también con esta interpretación, porque quien es grafólogo sabe que hay tantos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis, tantísimos, y que es importante que el grafólogo se especialice en todo, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque los óvalos doblemente cerrados o con doble vuelta o de esta manera como un gesto tipo, también se ven ciertas enfermedades como el asma, migrañas, ¿sí? Problemas coronarios, tienden a haber este doble cerramiento del óvalo. Entonces, cuando digo que realmente hay mucho que tener en cuenta, es así, ¿eh? Puede que la persona no sea tan cerrada en el sexo y hace este tipo de óvalos porque justamente tiene un problema respiratorio o cardiovascular. Puede haber muchas cosas. Siempre analizar lo pequeñito, ir a lo profundo, y es lo que hace el grafólogo. Nada se puede analizar así tiradito de los pelos, no está bueno. Creo que acá les puse ejemplo. Acá, miren. Acá tenemos dos ejemplos de lo que hablaba y mencionaba recién. Tenemos doble repaso y un óvalo fracturado del eje. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque el cierre, esta persona, miren, les voy a hacer el movimiento. Viene esta persona, hace un bucle cegado, para los que son grafólogos, cierra ahí, levanta la lapicera y hace este movimiento, ¿sí? Que vuelve a tener bucles cegados. Si lo vieran con microscopio, son todos bucles cegaditos, lo que nos habla de también poca capacidad al respirar. Por un lado puede ser en la parte física o angustia en la parte mental. Que bueno, la angustia también nos da esa sensación de no poder respirar, ¿no? Bueno, hay tanto acá que se puede ver. Bien, esos son dos ejemplos. Óvalo muy cerrado con doble repaso a la derecha, óvalo fracturado del eje a la izquierda. Todos indicadores, bueno, uno indicador de mucha reserva, el otro de que algo está pasando que se separa lo sexual de lo afectivo. Lo esperable del ser humano es que lo sexual vaya de la mano de lo afectivo, ¿sí? Porque es una forma de lograr esto que necesitamos para que nuestra especie sobreviva. ¿Y por qué? Miren, desde la psicología social, nosotros vemos que la persona como parte de un grupo necesita esa pareja no solamente para la reproducción, para todo lo que viene después, para formar esos niños, para que juntos el grupo, mientras más grande sea, más posibilidades de sobrevivir tiene. Pensemos como personas de las cavernas. Hoy somos más independientes, tenemos otras posibilidades, pero a nivel biológico venimos con esto de que es importante el grupo social, es muy importante. Y las personas que vivían en las cavernas, mientras más eran, más posibilidades de separarse las tareas, de cuidar a los niños, de defenderse de los depredadores, de cuidar el fuego, ¿no?
Entonces eso significa sobrevivir. Bueno, lo esperable es que lo afectivo vaya de la mano de lo sexual justamente para entablar una relación interpersonal con otro, de confianza, de afecto. Como seres humanos logramos esto del enamoramiento y el amor para que la especie tenga más posibilidades o probabilidades de sobrevivir, ¿sí? El animal es más impulsivo, más biológico, ¿no? Puede tener varias parejas. Como seres humanos funcionamos diferente, aunque somos animales en el fondo. Bien, otra forma de análisis es el eje. Bueno, el eje largo, necesidad de placer, mucha actividad sexual, siempre hay que ver cómo está el óvalo también. Profundidad del deseo, ¿no? Mientras más largo es, nosotros le llamamos desproporcionado más o incluso hasta sobrealzamientos puede haber. Mientras más sobrealzados hay, más necesidad de esto de lo sexual. Sobre todo si a su vez hay inflamientos, es decir, está gordo, lleno, cargado de aire. Ya les voy a mostrar uno. Porque ahí ya hay hasta fantasías y deseos y necesita cumplirlos. Es medio incontrolable. Mientras más largo nuestros ejes, menos control hay. Mientras más corto, más capacidad de control. Todo movimiento en grafología que nos habla de proyecciones, de largo, de este movimiento largo, nos hable de más impulso. Y todo lo que es corto, controlado, ¿sí? Nos habla de justamente la capacidad de controlar a esa energía que viene del impulso. Bien, los ejes cortos, entonces habíamos hablado de una disminución del deseo, de poca actividad sexual, puede ser por enfermedad, puede ser por lo que sea. El eje estrecho, ahí sí quería ir. El eje estrecho es, para los grafólogos, un eje estrecho se mide teniendo en cuenta el óvalo. Si tenemos la misma, o sea, el mismo ancho que el óvalo, estamos más o menos en lo normal. Si es más estrecho que el mismo óvalo, nos estamos hablando de un eje estrecho. Y un eje inflado quiere decir que tiene más ancho que el mismo ancho del óvalo de esa misma gesta. Siempre los ejes estrechos nos hablan de inhibiciones, timidez sexual, incapacidad de disfrutar lo sexual. Mientras más estrecho, más refuerza este significado. Y creo que aquí tenemos un ejemplo. A ver. Acá tenemos el de la izquierda, es un eje estrecho, y muchísimo más el de abajo. ¿Lo ven? El de abajo casi está hasta cegado, les diría. Tiene muchas particularidades esa letra G, pero hay poco disfrute. Hay mucha inhibición. Esta capacidad, esta falta de expresión y de canalización. Algo está pasando. A nivel sexual, no hay disfrute, no hay goce, cuando está bueno que lo haya. Y el eje inflado es todo lo contrario. Hay mucha pasión, mucho deseo, mucha fogosidad, muchos placeres, y no solamente en el área sexual. Por supuesto que si están en las letras sexuales, sí. Pero si todas mis G son de esta manera, jambas son de estas maneras infladas, bueno, también hay mucho esto de lo material, de acaparar bienes materiales, ser una persona muy impulsiva, hay que ver por qué lado vienen. Pero los ejes inflados en la G, en las J, puede haber alguna Q, forma de Q que sea inflada, es más difícil, como por ejemplo en el de la derecha, que a su vez tiene otro gestotipo, para los que son grafólogos, nos puede hablar de una persona que está como en su parte sexual muy inflada, ¿no? Muy sobrealzada esta parte. Imagínense, pongan su imaginación a volar de lo que estoy diciendo. Y esto puede terminar siendo peligroso. Miren, les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito. Miren la escritura de la izquierda. La escritura de la izquierda arriba tenemos un eje extremadamente inflado que incluso hasta llega a acaparar el renglón de abajo. Eso es un eje inflado. Todas sus G son de esa manera. Las jambas en general son largas, pero no infladas. La G sí está inflada.
ahí me da un indicador de que algo a nivel sexual está como desvirtuado, está demasiado grande. Y esto es un extremo. Todo lo que es extremo no es para nada bueno ni nada positivo. Además, esos ejes hay una terminación, ¿está? Que se llama acerado. El acerado es una forma de terminar un trazo final que termina en punta y casi sin tinta, si lo viéramos con un microscopio. Es muy común esto de ver en las firmas, ¿no? Aparece mucho más en las firmas que en las escrituras. Aparecen en las barras de las T, en Como una lanza. una lanza, tal cual. Se proyecta, lastima. Es una energía incontrolable, lo que llamamos esto de la agresividad primaria, que viene del impulso. Bueno, ¿qué pasa con esta G? Bastante particulares, ¿no? Porque llaman mucho la atención. Esa G, no solamente por lo inflado, no solamente por un eje, un óvalo que quedó muy pequeño y que a su vez tiene algo que se llama base dura, que es un ángulo en la base del óvalo, y ese acerado que termina, no termina a la derecha ni a la izquierda, termina en la zona media, o sea, va hacia el centro, hacia el afecto, la emoción, haciéndose daño a sí misma. Desvirtuado la parte sexual, haciéndose daño, o este impulso incontrolable. En cuanto a la emoción, poca emoción, o poco afecto, digamos, en el sexo, estamos hablando de una parafilia, por supuesto que se hizo un peritaje a esta carta, que se llama sadomasoquismo sexual, ¿no? Una persona que disfruta del sexo a través del dolor, tanto hacia uno como hacia el otro. Su placer sexual pasa por el daño. Loco, ¿no? Pensar que algo que nos genera daño, que puede, esta pulsión de muerte, esto que nos puede llevar a la muerte, nos provoca placer sexual. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Que siempre digo que el señor Grey, de la película de las 50 sombras de Grey, vino a romantizar el sadomasoquismo, pero es un espanto. Es horrible eso, porque no está bien. Eso no es una sexualidad sana, por más que la vivan con total libertad. Vieron que es un submundo el de los sadomasoquistas, no tengo absolutamente nada contra ellos, cada uno es libre de hacer lo que quiere con su sexualidad, pero si yo tengo que generarle algo a alguien daño para sentir placer, no sé si está bueno. O que me generen daño a mí para sentir placer sexual y excitación, hay algo que no está bien. Bueno, más allá de lo que digo yo, ¿no? Está como una parafilia. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguien quiere acotar algo? Preguntar. Voy muy rápido, hablo mucho, se me entiende. Ustedes córtenme, por favor, ¿eh? Es como que tengo tanto para decir y poco tiempo que quiero decir todo a la vez. Bueno, mis alumnos ya me conocen, me tienen paciencia. Obvio. Ahí tengo un alumno. Bueno, ahí tenemos ejemplos. Entonces, ahí voy a leer el chat. Veo que sos muy clara. Ay, bueno, gracias, Sabri. Gracias, Rosa. Muy bien. Es su intento. Qué bueno saber que me sale. Bueno, vamos a otro. Algo que pasa mucho. ¿Qué pasa si yo escribo en cursiva y de pronto me sale un eje truncado? ¿Qué es un eje truncado? Un eje truncado es un eje, miren, les voy a hacer el ejemplo acá, que baja. Eso se llama truncado, es decir, un palito solo. Que ojo, porque si yo escribo en imprenta, voy a tender a hacer este tipo de escritura. La letra en imprenta es mucho más simple, son trazos mucho más simples que lo que es la cursiva. La cursiva, soy una gran defensora de la cursiva, no sé si han leído mi artículo sobre la agonía de la cursiva. No debería desaparecer, pero va a desaparecer con el tiempo, eso está clarísimo. Necesita mucha práctica, necesita mucha motricidad, por lo que si no la practicamos de chiquititos, si no la practicamos de chiquitos, no nos va a salir y nos va a generar frustración. Y por supuesto nadie la va a elegir, nadie por gusto la va a elegir. En mi época, hace mucho tiempo atrás, cuando yo iba a la primaria, la cursiva estaba obligada, no podía elegir, salvo para alguna tarea, un título.
Hoy en día no se enseña la cursiva como antes, o se enseña, pero así media tirada de los pelos. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Y los chicos, claro que no la van a elegir porque es complicada. Pero es como salir a correr una maratón. Si yo salgo ahora, corro una cuadra con suerte. Pero si yo me entreno todos los días, dentro de un tiempo, voy a poder correr la maratón de los 30 kilómetros, ¿sí? Hay no muchos. Bueno, no importa. A eso voy. Esto pasa lo mismo con la escritura. Si a mí no me dan la posibilidad de practicarla, difícilmente la voy a elegir. Digo esto para que las que escriban en imprenta, o los que escriban en imprenta, no se asusten por lo que voy a decir. Esto vale para la cursiva. El eje truncado de esta manera en medio de la cursiva nos habla también de ciertas represiones a nivel sexual, poca libido sexual es decir, poca energía puesta en lo sexual, ya sea por timidez, por problemas de salud, por problemas de autoestima, por ejemplo, un cuerpo que me da mucha vergüenza mostrar por algún motivo, entonces, bueno, hay mucha represión con respecto al sexo. Y por otro lado, si este eje truncado es muy largo, no va tímido hacia abajo, puede hablar de ciertos deseos de afianzarse en el plano erótico. Todo gesto y movimiento bien recto hacia abajo, que es largo, es un gesto escritural tipo que se llama rasgo de autoafirmación. Y es una necesidad de plantarse, ¿no? Frente al medio. Bueno, acá estamos en el área sexual, así que imagínense que es ese deseo de afianzarse en el plano erótico sexual. Muy bien. Si yo hago así porque es una imprenta, es propio de la imprenta, o sea, no estoy haciendo nada que no sea la regla. En ese caso no se analiza como esto, no es que los que escribimos en imprenta y hacemos este tipo de G tenemos poca libido, no. Ahí analizamos, bueno, qué tan largo es el eje, qué tan ancho es el óvalo, qué tan alto es el óvalo, bueno, si está fracturado, si no, cómo termina, observar con microscopio o con lupa, la terminación del eje también está bueno, no es lo mismo terminar en masa, en punta, en acerado, en romo, son todas posibilidades de terminaciones. Bien, otra posibilidad es el eje con ángulo, que en vez de realizar esa forma curva de eje, propio de la curva, es muy propio de la cursiva, se realiza en ángulo, ya sea por un triángulo, que sería peor, o que vaya hacia abajo en un movimiento anguloso, que puede ser lo que conocemos como cola de escorpión, en los grafólogos otro gesto tipo, y esto nos habla de ciertas asperezas en el plano íntimo, oposiciones, resentimiento con respecto a lo instintivo, puede haber frigidez por temor a la pareja, experiencias desagradables, por ejemplo, algún recuerdo de abuso, y por abuso tampoco piensen exclusivamente en una violación. Hay muchas formas de abusar sexualmente de una persona. Desde niños, el abuso puede ser una vejación, que la vejación es hacer tocar genitales, exponer a un niño a situaciones de adultos, llevarlo a lugares donde observa cosas que no son propias de su edad. Entonces hay muchas formas de abuso, no solamente la violación. Entonces puede haber memorias y recuerdos que generan enojo en lo sexual. Y acá está bueno tener un poco de conocimiento en lo que es la grafoneuroemoción. Como les dije al principio, no la voy a hacer muy larga, se les prometo, pero como dije al principio, el enojo como emoción primaria es corporal. Cuando yo siento enojo frente a una situación, algo objetivo, en mi cuerpo se produce un mecanismo despertando la amígdala cerebral, un neurotransmisor que se llama cortisol, puede liberar adrenalina también, que me prepara el cuerpo para la lucha, ¿no? Para eso biológicamente está el enojo. Pero hay ciertas palabras, como decía Honrod, hay palabras estímulos que nos generan enojo. Y si en mi cuerpo se produce en un milisegundo, se produce el enojo, se liberan estos neurotransmisores
y automáticamente mi cuerpo se prepara para la lucha, aunque no haya lucha. Y en este proceso de prepararme para la lucha, mis manos se cargan de sangre, mis músculos de las manos y los pies se cargan de sangre para la posible lucha, y por eso cuando estamos enojados generamos más ángulos de lo normal, o movimientos que deberían ser curvos se vuelven angulosos. ¿Por qué? Por la simple razón de que mi mano está cargada de sangre. Entonces, a nivel biológico tengo algo que condiciona mi escritura. Sabemos que no escribe la mano, escribe el cerebro, pero la mano es la herramienta. Entonces, estas palabras o estas zonas gráficas que me generan inconscientemente enojo por un segundo, se van a ver reflejadas en la escritura. Y si de pronto la base de mis ejes se vuelven angulosos, es porque conecté con el enojo. La pregunta clave es, ¿por qué? ¿Qué te enoja? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo no expresado? No sé, algo que estás en contra? Acá puede haber muchas posibilidades, ¿no? Los grafólogos podemos interpretar esos signos gráficos, darle una explicación, pero no podemos saber siempre por qué se da. Eso queda en la persona, en su mente. Nosotros podemos ver que hay enojo. ¿Enojo de qué? Bueno, podemos ir a buscar a ver si hay abuso sexual, experiencias traumáticas, tenemos un montón de recursos, como el test de Weinstein, podemos utilizar muchas herramientas, bueno, la grafología física matemática también nos permite poder desde la compu hacerlo, pero no siempre vamos a llegar a lo más profundo, porque incluso a veces ni siquiera la persona es consciente de lo que le está pasando. Y está tan en el subsuelo ahí que no lo saca. Así que siempre con mucho cuidado y mucho respeto en esta área, ¿no? Como les dije, es algo muy íntimo. Bien, eje con torsión, acá sí hay muchas formas de torsionar. Yo les mostré algunas al principio. Acá tenemos otras. Miren esto. Esta persona, miren cómo torsiona su eje. ¿Por qué me doy cuenta que está torsionado? Porque empieza de la izquierda, ¿ven? Baja, ese movimiento de bajada lo hace por la izquierda y no por la derecha. Deberíamos bajar por la derecha. Y esta persona de arriba, si bien su movimiento de bajada es por la derecha, todo ese eje está torcido y buscando la izquierda. ¿Sí? Debería ser un movimiento más recto hacia abajo y canalizar hacia el lado derecho, pero se tuerce, se dobla, ¿ven? Que es como una especie de, está todo doblado, buscando incluso hasta como si fuera una posición fetal de ese eje. Ahí hay sufrimiento. Las torsiones nos hablan de sufrimiento. ¿De qué tipo? Puede ser físico, puede ser que haya algo a nivel físico que no le permite a la persona el disfrute. Una enfermedad, un problema, puede haber muchas cosas. Puede haber algo psicológico que hace que la persona no disfrute, la timidez, la inhibición, la baja autoestima, está pasando por un estadio de duelo, de depresión, puede haber tantas cosas psicológicas, inestabilidad emocional, algún tipo de trastorno. También todo lo que son torsiones nos hablan de una adaptación más bien pasiva. ¿A qué hago referencia? Nosotros buscando la adaptación al medio constante, porque eso es lo que hacemos siempre, tenemos la posibilidad de adaptarnos de una manera activa, generando el cambio, haciendo, proyectando, o una manera más activa, ¿no? Como que nos pase por encima las situaciones, yo me quedo quietita hasta que pase. Entonces, la torsión también nos viene a mostrar esa adaptación pasiva al medio. Y si es en el área sexual, quizás, bueno, que pase, me adapto a lo que venga, a mi pareja, a lo que quiere mi pareja, sin la posibilidad de decir, no, mira, esto no me gusta, esto no, esto sí, quiero esto, deseo esto, fantaseo con esto. Entonces es como que la torsión viene a mostrarnos esa forma también de adaptación pasiva. Siempre hay que comparar, a ver, ¿todas las jambas están torsionadas o solamente la G, junto con la Q, junto con la J? O ya es una costumbre, porque también nos puede indicar algo físico, problemas circulatorios, puede ser problema en las piernas, en los genitales, pues puede haber tantas cosas acá, la verdad que es bastante complejo.
Y es importantísimo, y esto tómenlo a los que están estudiando como un consejo, que se especialicen también en el área de enfermedades físicas, no solamente mentales, porque condiciona un montón a la escritura y a veces interpretamos un gesto como, por ejemplo, la torsión, sufrimiento interno, angustia, cuando en realidad era un problema circulatorio y por eso torsionaba toda su gesto. Así que consejo de una grafóloga que no es hace tantos años, pero que estos 10 años le han aportado eso de la necesidad de ir a buscar más de lo que me habían enseñado en mi carrera, porque me di cuenta que había un punto que le estaba errando y que le podía errar feo. Así que aprendan esa área que no tenemos muchas personas que den demasiado, no hay tantos libros como si encontramos de otras cosas, pero que, bueno, podemos después discutir y contarnos qué libro. María del Carmen Doriazábal es excelente en esta área, ha hecho muchas investigaciones interesantes. Foglia también tiene un libro y les recomiendo que lean mucho sobre eso. Muy bien. Por último, casi, antes que pasemos a los casos, podemos ver si a su vez esta letra G se une o se desune a la letra siguiente, porque habíamos hablado de que la forma de terminar y unir es la forma de unirme con el otro. Por un lado, el trazo final de la G nos habla de la capacidad de canalización, ¿sí? Pero la G, fíjense que no es una letra que vaya a quedar sola al final. No hay casi palabras que terminen con G. No creo que la haya, por lo menos no en español, no sé, en otro idioma. Siempre va a ir unida a una letra siguiente, pero puede pasar acá algo interesante que es lo que llamamos las cisuras, que es un corte dentro de la palabra, lo que la puede volver agrupada o incluso hasta desligada en la cohesión. Y está bueno ver si esa G termina conectándose a la letra que viene o se desune. Hago un pequeño corte y después sigo haciendo lo que sigue. Por ejemplo, Magalí, justo en la G corto, y después hago la A, la L y la I. Cuando nosotros unimos, y es una tendencia la unión hacia la letra siguiente, hablamos de esta capacidad de conectarse con los otros, de expresarme con el otro, de poder decir, entregarme, expresarme. Está bueno, ¿no? Estamos hablando del área sexual. Cuando yo no ligo con la letra siguiente, estamos hablando de cierta dificultad para la entrega al otro. Estamos hablando del plano sexual. Entonces, ¿qué está pasando? Por ahí hay algún tipo de problema con la pareja, si es que la hay. Podemos ver si quizás esa libido o esa canalización de esta energía se está yendo hacia otra área, se está sublimando hacia el área intelectual o hacia el deporte y está poniendo su energía, su libido en otro lado. Puede pasar también. Y acá tenemos ejemplos, miren. Tenemos una G que se une, incluso esta G de desgasta se une en un doble bucle, porque tiene un bucle, para los que no saben de esto sería un bucle y esto sería otro, ¿no? Es un movimiento como una especie de E chiquitita. Esta persona está poniendo mucha emoción y afecto y seducción, que es propio del bucle, a la hora de canalizar lo sexual. Se une muy seductoramente al otro. De hecho, es una escritura totalmente curva, ¿no? Que nos refuerza esta parte. ¿Qué más? Allá arriba tenemos a la izquierda, tenemos otra G, uy, casi que la tapo, no me di cuenta, pero ven que se une, ahí tenemos un óvalo con doble repaso, y acá en alguien abajo, ven que hace un movimiento de corto. Entonces, ¿qué está pasando con no solamente este eje que se los había mostrado como estrecho, que nos habla de inhibición? Ahí está, nos viene a reforzar eso, que hay poca entrega hacia el otro, hay inhibiciones, puede haber timidez que le está como coartando esta entrega hacia el otro a nivel sexual. Y eso también se sufre. Así que bueno, ahí tenemos ejemplos. Y aquí les mostré, bueno, los inflamientos de esta letra,
muy interesante que llama poderosamente la atención, ¿no? Muy invasiva, incluso agarra en forma de gancho a las letras que van hacia abajo, a las letras del renglón de abajo. Acá tenemos la que les mostraba al principio, con un poquito más de escritura, ¿ven? Y acá pasa algo particular, aquí, que si lo notan, no solamente el óvalo abierto, bueno, el eje muy largo y demás, pero hay algo que yo noté que es mucha energía en el movimiento de extensión, el movimiento que va hacia abajo, y mucho menos a la hora de subir. ¿Lo pueden notar? Como que hay mucha más tinta y profundidad en el lado derecho que en el izquierdo. ¿Casualidad? No, no es casualidad, porque incluso, miren, lo hace en otras letras. ¿Ven? Ahí no sé si lo pueden ver, pero todas están abiertas en ojal y mucho hacia abajo, poco hacia arriba. Si ustedes tienen esto, o si lo han visto, o si lo van a ver, tiene que ver con este impulso, mucha energía sexual, pero a la hora de canalizarla, que es el movimiento de subida hacia arriba, hay como un corte de esa energía, no hay esto de poder hacerlo y llevarlo a cabo. Y esto también tiene que ver con, como es un movimiento que va de arriba hacia abajo, está poniendo todos sus deseos, fantasías, y a la hora de llevarlo adelante, no puedo. Y acá tenemos muchas posibilidades con lo que les estoy diciendo. Una persona que tiene fantasías, incluso hasta puede ser perversas, pero sabe que no las puede llevar a cabo. Personas que tienen mucho deseo, mucho erotismo y demás, pero por inhibición, timidez, ¿no? De esto de me frena el impulso, no lo puedo llevar a cabo. Puede ser que sea una persona, un hombre que tenga, por ejemplo, disfunción eréctil, o en la mujer esta poca libido que no le permite llegar a las relaciones sexuales. Es como que hay mucha necesidad, poca acción, o poco salida hacia afuera, ¿no? Hacia el otro. Así que bueno, como que se queda en la persona todo eso. Muy bien, vamos a la siguiente, voy a borrar acá. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Háganme saber cualquier cosa, ¿eh? Profe, Sí, profe, Ana, te escucho. ahí usted dijo mucha, a lo mejor mucha, o sea, fantasía erótica. Por ejemplo, puede también ser por una enfermedad, por ejemplo, una menopausia precoz. Claro que sí, claro que sí. La menopausia tiene sus contras también a la hora de lo sexual, por ejemplo, lo que se llama sequedad vaginal, que tampoco permite que la mujer disfrute si no O sea, acude a... que tiene ¿eh? toda la intención, he conocido personas con 35, 38 años que tienen una menopausia precoz. Y bueno, o también como por ejemplo he conocido personas con una frigidez que está todo bien, pero no llego, no lo puedo. Por ahí Y es, físicamente está todo bárbaro, mentalmente no, o al revés, o mentalmente está todo perfecto, yo quiero hacer lo que, pero físicamente no me estaría dando el cuerpo o no me responde. Puede pasar todo acá, ¿sí? bien, Así que hay que ver el todo, por eso digo nunca analizar por separado, ¿sí? bien. Bueno, me causó gracia un mensaje que me mandan. Vamos a un caso muy famoso y muy reconocido, bueno, por lo menos el que nos gusta, suena bastante feo, pero lo que nos gusta es la parte criminal, ¿no? Esto de la criminología y la parte forense, yo soy una gran apasionada del tema, en otra vida estudiaré criminalística y criminología porque la verdad que me encanta, pero bueno, he podido canalizar esa energía hacia la parte forense de la grafología, por eso me van a ver mucho hablando de psicópatas y dando charlas sobre eso, porque la verdad que me atrae mucho. Este es un famoso para los que estamos en el tema, asesino y violador, que se llama Ted Bundy, Teodoro Bundy. Él en el año, si no me equivoco, en el 74 fue condenado a muerte y ejecutado.
Se le atribuyeron 33 muertes, o sea, se pudieron comprobar 33, pero se supone que hay más de 100 mujeres muertas por este hombre. Él da una entrevista muy interesante, larga pero interesante, antes de morir, un día antes de morir, donde, bueno, revela algunos secretos de dónde estaban los cuerpos. La última que mató fue una niña de 12 años, muy pequeñita, y reveló dónde había enterrado el cuerpo y demás. Si lo quieren buscar, todo lo que es el lenguaje corporal, todo, la verdad que es para sacarle mucho jugo a su entrevista. Ted Bundy se llama. La cinta de Ted Bundy en Netflix también la pueden encontrar. Y hay una película que se llama En la mente del asesino, ¿era? Con Zac Efron. Horrible la película, pero es la vida de... no me gustó. Es la vida de Ted Bundy. No, no me gustó. La verdad que lo podrían haber hecho de otra forma. Bueno, les cuento, les hago esta introducción para que vean, él era un violador. Él lo que hacía era buscar sus víctimas, siempre con un perfil muy parecido, pelito al hombro, morochitas, estudiantes la mayoría. Era muy atractivo, entonces él lo que hacía era irse a las universidades en su auto, o sea, se ponía un cabestrillo, se le caían los libros y así las empezaba a enganchar a las chicas. Y después las subía a su auto, se las llevaba, las violaba y la mayoría las mataba. Quedaron, creo que 2 o 3 sobrevivientes. Muy perverso a la hora de la tortura al otro. Y miren cómo es, esta es una de sus escritos muy llamativo por muchísimos rasgos. En algún punto escribí también sobre Ted Bundy y hice un análisis de su escritura, si lo quieren buscar en mi Facebook. Miren cómo son las G, ¿no? Un óvalo muy disminuido, muy estrecho, muy propio de los psicópatas, el óvalo estrecho, que nos habla de poco afecto. No solamente la poca comunicación, sino la poca conexión con el afecto real. Y si hay algo que tienen los psicópatas es que justamente no sienten amores reales, son muy superficiales, son narcisistas. Entonces tiene un óvalo muy estrecho, muy disminuido, quedó muy chiquito a comparación de tremendas jambas, ¿no? Que ahí la vemos, ahí está inflada esa jamba porque es mucho más ancha que el ancho del óvalo, está larga, es un eje largo que busca, bien instintivo. Acá hay necesidad de complacer o llegar a ese placer del instinto, que por supuesto sumado a otros gestos que tiene él, se vuelve algo totalmente negativo y es muy propio este tipo de G en los violadores. Después, bueno, tenemos algo también que son esa forma de trazos iniciales que llaman tanto la atención, ¿ven? Se llaman trazos iniciales en diagonal ascendente, muy largos desde la zona inferior, lo que nos... Hay una invasión hacia la otra zona. Totalmente, mira todos los cruces de ejes que tiene, Uh-huh. ese movimiento de trazo inicial tan desde abajo también nos habla de una persona muy impulsiva, o muy instintiva en realidad, porque Ted Bundy lo que tenía es que muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, muy seductor, él no iba a atacar porque sí a cualquier mujer en cualquier momento, él diseñaba todo un plan, de hecho, durante años lo hizo, ¿no? Fue encontrado, tenía una familia, tenía a su mujer en su casa, él era el mejor vecino y de noche salía a hacer lo que salía a hacer. Pero bueno, hay muchos gestos interesantes en el análisis de él. Miren esos lazos en las Y, creo que dice I hope life, lo que nos habla de una tremenda seducción, una persona muy seductora. El lazo es como un lazo, ¿no? Te envuelvo y te traigo hacia mi terreno, mucha manipulación, ¿no? Después, a ver otro, miren, este es el asesino BTK, también muy conocido en la parte forense. Este asesino también estuvo 30 años cometiendo sus crímenes hasta que fue capturado, fue sentenciado a muerte, si no me equivoco. No me acuerdo si a ver si hay alguien que le guste también esta parte, si recuerda. Creo que no fue, que fue encarcelado y murió en la cárcel, y no hace tanto. Pero bueno, él estuvo 30 años hasta que lo descubren, asesinó, incluso su primer asesinato fue una familia completa de 4 integrantes.
Después asesinó la mayor mujeres. Él tenía un problema de disfunción eréctil, por lo que él mataba y luego generaba masturbación sobre los cuerpos. Se encontró ADN, ¿no?, en varios de sus cuerpos. Miren cómo las G están torsionadas, dobladas, son todas diferentes, no hay una que sea igual a la otra. Acá tenemos una con torsión, con temblor, acá tenemos una que está inflada, acá tenemos una que está más larga, siempre con terminaciones o en masa, que es un movimiento violento en lo sexual. Él era de torturar, justamente BTK son las siglas en inglés de torturar, atar y matar, porque era su modus operandi. Esa terminación acerada, esos óvalos abiertos muchas veces, ¿no? Y no hay una G igual a la otra, lo que también nos habla de mucha inestabilidad en cuanto a lo sexual, ¿no? Mucha inseguridad en lo sexual. Y él era un hombre de familia, líder de la iglesia luterana, él era líder de los Boy Scouts. En un campamento él deja a los chicos y de noche se va a matar. Muy perverso todo lo que hizo este hombre. Pero bueno, también está el juicio está en internet, si lo quieren ver. Como él muy fríamente cuenta sus actos, sin problema. Y uno dice, no puedo creer. Pero sí, estos psicópatas son así. Después tenemos otro, el famosísimo John Gacy. John Gacy se disfrazó de payaso, era político. Violar a 2 niños varones, sale de la cárcel, sí lo agarran, sale de la cárcel y empieza a tener cada vez más esa necesidad de matar. Y él lo condenan, encuentran en su casa enterrados 30 cuerpos de jóvenes varones. Hay una película de él también que no recuerdo cómo se llama, él se vestía de payaso para atrás. Sí, lo que les quería mostrar, que es muy interesante de ver, esta es la firma de John Gacy, hay muchas, ¿no? Ese movimiento que es una Y, pero no deja de ser una jamba, y dijimos que las jambas tienen que ver con lo sexual también. Miren la forma de gancho que tiene esa Y, es muy llamativa. Muy llamativa, se termina volviendo un gesto tipo muy negativo en este ambiente, lo que nos habla de que hay algo perverso con respecto a lo sexual también, ¿no? Esto del daño. Y después, miren cómo como Ted Bundy tiene esos trazos iniciales de esa manera, en diagonal ascendente, que no están para nada buenos, son personas muy autoritarias, muy oposicionistas. No es que todas las personas que tengan este tipo de movimientos son psicópatas, no, para nada, sino que va sumando al análisis de este trastorno, ¿no? Este trastorno de personalidad. Profe. Y bueno, sí, te escucho. Ahí cuando usted dijo la I hacia abajo, con ese gancho, y dijo que la mayor parte de la gente, de los jóvenes que encontró eran hombres, ¿tendría algo que ver con su sexualidad? Sí, la tiene. Él es un homosexual entonces. Él en realidad nunca dijo abiertamente que lo era. Todo, a ver, si viola y mata a 30 niños varones es porque lo es. Él sí estuvo casado, tenía hijas, que por supuesto nadie lo podía creer cuando descubrieron que era él el asesino, pero sí había algo detrás que lo atraía al sexo masculino, aunque él dijera que no. Eso de puede hecho, ser, su papá... puede Sí. ser que sea una parte de no haber podido salir y expresar lo que era. Puede ser. Mira, en el historial de John Gacy hay un padre alcohólico que le pegaba mucho, mucho, mucho porque era muy amanerado para él. A John Gacy era muy sensible, le gustaba mucho la cocina, la jardinería, y el padre, por supuesto, quería que jugara al fútbol, le hicieron macho, cabrío,
Entonces llegaba a su casa y cuando lo veía hacer este tipo de cosas le daba muchas golpizas, ¿no? Eso cuenta su hermana en una entrevista que vi hace poco, que era terrible como lo golpeaba. Sabemos que la psicopatía o el trastorno antisocial de la personalidad, muchas veces la sociopatía, tiene que ver con un historial de infancia de abusos, de maltratos, siempre estos padres que terminan golpeando mucho o mucha agresión, ¿no? Y como que la mente termina enfermándose y no quiere decir que todos los que han sufrido eso terminan siéndolo. No, hay también una predisposición genética, ¿eh? No, no hay que confundir una cosa con la otra, pero sí se ve que John Gacy en este historial de maltratos, algo en él despertó bastante turbio, oscuro, que terminó generando el asesinato de 33, que se encontraron el cuerpo, pero él dijo que había más que nunca iban a encontrar. O sea, que se cree que los tiró al río, no se sabe qué pasó con el resto. Pero bueno, 33, que obviamente el olor que había en esa casa fue lo que llevó a la policía a su casa, ¿no? Sí, había un historial y había una homosexualidad oculta y sufrida, o sea, vivida con sufrimiento. Acá tenemos otro famosísimo, Albert Fish, mucho más viejo. Miren que su escritura incluso nos habla de otra época, ¿no? Este es uno de los primeros asesinos en serie. Albert Fish mataba niñas pequeñas, entre los 6, creo, y los 9 años. Su forma de escritura nos habla que estamos en otra época, es muy caligráfica esta forma de escribir, pero a pesar de esa forma tan prolija y típico de esa época, observamos cómo, miren, termina abriendo por demás. Miren que acá hay ángulo en la zona de la jamba. Tenemos jambas también muy largas, con un óvalo que termina quedando pequeño, ¿ven? Albert Fish cuenta que en su infancia él vivió en un orfanato después de ser abandonado, que en el orfanato le pegaban mucho y que a él le generaba placer sexual los golpes, desde muy pequeño. Por supuesto hay una mente muy enferma, porque incluso hasta de pequeño que genere eso, y él llega después a tener este deseo sexual de matar y violar, ¿no? Que era ya incontrolable para él. Sí fue sentenciado, esa es una foto real de su ejecución, por suerte, porque estas mentes no tienen retorno, no hay posibilidad de curación mágica que haga que, bueno, si le enseñamos a no violar, no existe, eso ya está instalado y no va a dejar de violar un violador, por más que lo castremos, va a conseguir la forma de seguir haciéndolo, porque va más allá del simple acto sexual de violar, ¿no? Va el poder, el daño, la tortura, el placer que genera todo eso. También fue homosexual. Sí. Se dice que a los 11 años ya empezó a tener relaciones. Con hombres, exactamente, eso me faltó decir, gracias Ana. Sí empezó a tener relación con hombres, lo que pasa es que en la época no era aceptado, por supuesto, no se podía ser homosexual, era súper condenado, no como ahora que, Claro, bueno, abiertamente, bueno, sí, cierto supuestamente su mamá había hecho un arreglo para casarlo. Sí, para sacarlo. No sé si llegó a casarse, creo que sí, llegó a casarse. Se casó, ¿no? tuvo 6 hijos, pero en 6 realidad hijos. no fue sentenciado por lo que había hecho, sino por un fraude, lo habían detenido, y después lo llevaron a la silla eléctrica porque descubrieron todo lo que había hecho, ¿no? Pero en realidad fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión. Muy bien. Alguien que leyó la historia. Sí, es cierto. Es cierto que, si yo la puse a la historia en mi Face, es cierto que él no es que lo agarran porque lo agarraron violando o porque las pistas lo llevaron, no, lo agarran por fraude y ahí empiezan a descubrir todo el historial de este señor, se lo puede decir así. Así que es muy interesante, lean si pueden, la que les gusta. Sí, que se dice que él escribió la carta a una niña con la cual a la mamá de una niña que él había asesinado y había violado y la había matado y la había descuartizado y había comido la carne, y ahí es donde se dan cuenta que él era un violador. Y ahí sí fue ejecutado en la silla eléctrica.
Y dijo que en su momento, en el registro de esa ejecución, él decía que la experiencia suprema de su vida era la silla eléctrica. Sí. Morir de esa manera. Y a él Perverso. como que le daba placer llegar a ese límite. Bien De la perverso, muerte. ¿no? Qué mente Sí. enferma, Dios mío. Y ahora que veo, hay muchísimos gestos. Bueno, también hace unos 2 o 3 meses atrás escribí sobre este asesino en mi Facebook, lo pueden encontrar, después les cuento, donde toco otros signos gráficos, como por ejemplo, tiene muchos espirales, los que nos habla de comportamientos egoístas y narcisistas, estos gestos que se llaman gestos dientes de jabalí, las barras de las T, proyectadas hacia la derecha, muy altas, autoritarismo, esa energía que se impulsa también. Bueno, tiene muchísimas cosas. También esto de los óvalos muy estrechos, el poco afecto real que se siente y la poca comunicación. Es muy interesante. Miren los trazos iniciales de esa H, por ejemplo, también otro que encontramos que van rectos hacia arriba o en diagonal ascendente, se llaman así. Bueno, todo es interesante. La verdad que si nos ponemos a hablar de podemos estar días completos, conmigo pueden estar días completos, pero no nos da la vida. Bueno, y acá terminamos, pero queda como un final abierto, ¿no? Como decir, bueno, vimos algo por arriba, por encima, hay muchísimo más que analizar, que ver, que tener en cuenta. La grafología es que no tiene techo, nunca se termina de aprender. Hay mucho que tener en cuenta, hay muchas actualizaciones que está bueno hacerlas como grafólogos también, no siempre quedarnos con lo que, no siempre, me quedé pensando que estoy como disléxica últimamente, acá está mal escrito. Me río porque me pasa últimamente, sé que mi cabeza está en otro lado, es Instituto ISEG, lo puse mal ahí. Para los que quieren, como les mencionaba, especializarse en esta parte de parafilias, agresión sexual y demás, tenemos un taller con que tengan un conocimiento básico suficiente, hay grillas para aplicar de manera no forense, para aplicar, es material en video que pueden hacer en cualquier momento según sus horarios, con material, con práctica y con certificado. Es interesante y como grafólogos está bueno tener porque el día que nos toque hacer un peritaje o descubrir a un violador o hay sospechas de tal, está bueno tener toda esta parte. Que los que están estudiando la carrera conmigo no se preocupen porque lo vamos a tener en forense en 3er año, ¿sí? Nosotros nos especializamos en eso. Bueno, también a los que quieren estudiar, ISEC se dedica a capacitar profesionales, generar peritos grafólogos con esta especialidad forense, tenemos las orientaciones como orientación vocacional, selección de personal, grafología infanto-juvenil, forense, a los que les falta esa parte. Vamos a hacer talleres sobre grafopatología orgánica, también estén atentos. De todo tenemos, de todos signos de alarma en dibujos infantiles, también está buenísimo. Y siempre estamos en contacto con estas charlas abiertas, talleres, encuentros. En las redes nos encuentran como Instituto ISEG, en Instagram, Instituto ISEG OK, está bueno el Insta porque nos permite interactuar un poco más. Así que búsquenos, grafóloga Magalí Gandullo en mi Face, si no nos tenemos, la mayoría creo que me tiene. Y bueno, para mí es un placer poder compartir, poder estar en contacto, siempre está buenísimo, no importa dónde estudien, está bueno que sigamos en contacto. Está bueno también que tengamos presente que los grafólogos no tenemos que competir entre nosotros, sino apoyarnos, que es lo que intenta hacer Grafem. Así que quien quiere ser parte de Grafem también puede ser parte, asociándose. Es un proyecto muy lindo, muy interesante, y lo que trata es unir a los grafólogos, ¿sí? Sea del lugar que estén. Así que les agradezco un montón, gracias por las palabras lindas. Espero encontrarlos en la próxima charla. Seguro ya pronto verán de qué se trata. Y cuando tengan alguna duda me pueden consultar, por supuesto. Seguimos en contacto entonces. Les mando un gran abrazo a todos, donde estén, virtual. Cuídense mucho, que todavía estamos con el problemita del COVID, así que cuídense mucho, en serio. Bueno, Chao, gracias. profe.
Chao, Gracias chao, a nos todos. vemos. Les mando un abrazo. Chao, chao. Chao, Gracias, Magalí, Magalí. un beso grande. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos veremos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Bueno.